Hola, hoy vamos a hablar de Oscar Niemeyer. Carioca, nacido en Río de Janeiro en 1907, falleció en 2012 casi a los 105 años. Fue arquitecto, diseñador, profesor universitario, escritor, político y urbanista. Se recibió a los 27 años, comenzó su carrera en el despacho de Lúcio Costa y Carlos Leoaos. En el 45 se afilió al Partido Comunista Brasileño. Esto le llevó, en el golpe de Estado de Brasil, mudar a Europa y vivir varios años lejos de su querido Brasil. Seguidor y gran promotor de las ideas de Le Corbusier, fue pionero en la exploración de las posibilidades constructivas y plásticas del hormigón armado, logrando alterar el racionalismo moderno por una expresividad plástica. Su arquitectura es utópica, de su propio universo. Para él la arquitectura debe ser diferente y sorprender. Lo importante es la belleza y la revolución de la forma. Otras palabras o frases que decía Oscar Niemeyer, decía diciendo: esta es la arquitectura que hago, buscando nuevas formas diferentes. La forma es clave en todo arte. La capacidad artística del hormigón armado es tan fantástica que es el camino a seguir. Las curvas son la esencia de mi trabajo, ya que son la esencia de Brasil, puro y simple. Soy brasileño antes que arquitecto. No puedo separar ambos aspectos. No es el ángulo recto lo que me atrae, ni la recta línea, dura, inflexible, creada por el hombre. Lo que me atrae es la curva libre y sensual, la curva que encuentro en las montañas de mi país, en el curso sinuoso de sus ríos, en las olas del mar, en el cuerpo de la mujer preferida. De curvas está hecho todo el universo. Hoy vamos a hablar de la Casa das Canoas. La Casa das Canoas está ubicada en Río de Janeiro. En esta imagen se puede ver Copacabana, Ipanema y São Conrado. Entrando por la ruta das Canoas, se llega a la Casa das Canoas de Oscar Niemeyer, ubicada entre dos morros en el medio de una quebrada. De arquitectura accidentada, de topografía accidentada, esta arquitectura vamos a ver cómo se relaciona con el espacio. Esta imagen que vemos acá es la imagen de la ventana del estar de la casa. Es una ventana que no es ventana, sino que se transforma en un cuadro vivo de la naturaleza, en donde se ve el Atlántico y la vegetación propia del Río de Janeiro. La Casa das Canoas en 1951, esta es una foto recién terminada la obra, donde se observa la pileta, el peñón, la piedra que articula la arquitectura y el espacio. El qué, el para quién, es una simple vivienda unifamiliar, diseñada por el propio arquitecto y su familia. Acá en esta imagen se lo ve a Oscar con su mujer en este espacio dinámico, en este espacio de adentro y afuera que dialogan y no se contradicen uno con el otro. Esta es la piedra que veíamos recién en la imagen. Mi preocupación fue proyectar esa residencia con entera libertad, adaptándola a los desniveles del terreno sin modificarlo, haciéndola en curvas, de forma que la vegetación pudiera penetrar en ellas, sin la separación ostensiva de la línea recta. En esta imagen se ve la ruta, se ve la casa, y esta maqueta, acá se ve cómo viene subiendo la ruta, y desde la ruta tiene el sector del aparcamiento, el estacionamiento vehicular, y uno se tiene que bajar y descender caminando por esta senda. La importancia del paisaje y sus visuales. Esta es la entrada de la casa. Acá estamos dentro de la casa y allá estamos de nuevo afuera de la casa. El afuera, adentro, afuera, en un solo espacio, una sola lectura. Esta es una imagen interior viendo hacia el ingreso
y viendo hacia la salida de la terraza jardín. Este es el estar, un muro ciego curvo puesto en una de las esquinas o en un lado de la casa. Y del otro lado, del lado donde está sacada la foto, es la parte de donde está la piedra y un poco más a la derecha donde está el comedor y la cocina de la casa. Acá en la planta vemos lo que estamos diciendo. La piedra, este peñón estructurante de la afuera y de la adentro. Cómo el arquitecto con esta pileta genera la interfase entre la arquitectura y la naturaleza. Y el mismo peñón, la misma piedra articulante entre la naturaleza y la arquitectura. Este es el estar que les decía recién, y acá en la parte donde está la cocina, el comedor. Acá analizando la planta, vemos el estar de nuevo, este muro curvo, dinámico, ciego, y la ventana que les decía está acá en esta parte, que no es ventana, sino que se transforma en un cuadro vivo de la naturaleza. Este espacio dinámico, acá en la parte donde está la foto, que está sentado Oscar con su mujer, el peñón, la pileta y la escalera que nos lleva a la planta baja. En este subsuelo, planta baja, subsuelo, en donde están los dormitorios, la biblioteca y el estudio del arquitecto. La circulación es libre. No hay nada que direccione el espacio. Simplemente este espacio libre en su forma plástica y dinámico que obliga a recorrerlo para poder entenderlo. Y las visuales hacen que el afuera sea parte del adentro. En este corte esquemático se ve cómo se adapta tranquilamente a la topografía sin alterarla, simplemente usando la topografía como parte del diseño. En esta imagen del ingreso se ve la inmaterialidad de la casa, donde la arquitectura y la naturaleza son una sola, donde no se puede distinguir el adentro y el afuera. El afuera es parte del adentro y el adentro es parte del afuera. En esta imagen vemos cómo este adentro es parte del afuera y el afuera es parte del adentro. Este croquis es la imagen de la ventana que les decía recién, la que está en el estar. Y esta es una vista interior de esta ventana, de este cuadro vivo. En la planta baja, por acá baja la escalera, tiene un hogar en este sector, y esta raja, así como dice de la sorpresa que uno tiene que descubrir, uno sentado en este escritorio puede mirar como sorpresa el exterior, y a su vez esta raja sirve de ventilación de la parte inferior. Vamos a destacar 5 puntos de este tipo de arquitectura de Oscar Niemeyer. Las columnas negras para que se confundan con la sombra de la naturaleza. Losa de tipo placa, sin vigas, plástica y dinámica en su forma. Una fachada libre, donde la fachada, parte de la fachada es la losa, estas columnas que prácticamente no existen hasta con su color, como se mimetizan con el entorno. La piedra es la fachada, la vegetación también es la fachada. La planta libre, esta planta dinámica, como decíamos recién, que no tiene nada que direccione el espacio. Este es el estar que se ve acá, y de este sector es donde está la ventana cuadro vivo que mira hacia el Atlántico. La azotea jardín. Este muro que vemos acá también es el patio de la cocina. Y esta terraza jardín, la función de terraza, techo de la parte privada de la casa, y también sirve de balcón de este adentro y afuera que mira hacia el Atlántico. Las aberturas finas
líneas, sin que entorpezcan la visual de adentro y de afuera. Hace que el paisaje y la naturaleza entre en este espacio y dialoguen la arquitectura con la naturaleza. Esta imagen del ingreso, otra vez de nuevo, el ingreso que es adentro, que es afuera y es adentro. La piedra estructurante, la piedra que se conecta con la naturaleza y la piedra que se conecta con la arquitectura. Esta imagen la elegí para esta parte que decía Oscar Niemeyer, de que él buscaba en su arquitectura la forma curva de sus montañas, cómo la montaña dibuja el paisaje y cómo la plasticidad de la arquitectura dialoga con el paisaje. Niemeyer y su contrapunto con el movimiento moderno. A comienzos de la década del 40 el brasileño comienza a acercarse más hacia las preocupaciones estéticas, alejándose de la austeridad y la rigurosidad de la racionalización del movimiento moderno. El uso del hormigón armado de manera distinta aprovecha la plasticidad de este material para crear formas curvas, sugerentes e imposibles. El propio Le Corbusier le decía: Oscar, tú tienes siempre en los ojos la montaña de arriba. Con el hormigón construyes el barroco. El barroco, elemento del espacio dilatado, el espacio donde tengo que recorrerlo para poder entenderlo. Otro contrapunto en su postura frente a la industrialización de la arquitectura y los elementos que la conforman. Recuerden que en esta época era el boom del capitalismo, donde la producción en serie era parte de la vida cotidiana, y el mismo Walter Gropius le comenta: tienes una casa muy bella, le dice, pero esta no se podría producir en serie. Y Oscar le responde: como si a mí me interesara semejante cosa. Estas son diferentes arquitecturas de Oscar Niemeyer. La Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, Teatro Popular, la Catedral de Brasilia, el Palacio Planalto, el Museo de Arte Contemporáneo y la sede de las Naciones Unidas. Me voy a parar en este obra en particular como la parte dura propia del programa que tenía que ejecutar, una cantidad de superficie cubierta, la pone hacia el río. Y la parte urbana la achata y arma un espacio totalmente dinámico, con curvas, flexible, para que no se contraponga a la dureza de la obra con lo que necesita el habitante. Genera espacio de hábitat. Esta es una frase de Fernando Díez que dice: Oscar Niemeyer, héroe nacional, mito viviente, intocable en el éxito supremo de haber dotado de un rostro al sueño de modernidad y progreso de la nación brasileña. Con el beso de su lápiz, despreocupado y ondulante, atravesando la frontera que separa a los arquitectos de carne y hueso de la inmortalidad, del sueño y la ilusión colectiva. Su obra se hizo sagrada al fundirse en la identidad brasileña. Acá los billetes con la arquitectura de Oscar. Muchas gracias por su atención. Nos vemos próximo.